venido proyectando. Es sumamente necesario, es sumamente urgente que encontremos en nuestro corazón ese momento de paz. Ese momento de paz nos va a llevar a empezar a tener ese equilibrio entre lo que es el mundo físico y el mundo energético. En ese estado somos capaces de mantener una salud espiritual maravillosa. Tenemos la oportunidad de manejarnos en un campo de luz donde hay vida y hay vida en abundancia. Si nosotros seguimos en estos estados de desequilibrio, vamos a una muerte segura, no solamente a nivel físico, pero a nivel emocional, a nivel psicológico. La gnosis nos urge que como estudiantes nosotros experimentemos la paz, la tranquilidad en lo mental, en lo emocional. Tristemente, en el mundo físico, nosotros quisiéramos vivir en paz, pero con ese alto grado de intolerancia, de impaciencia, de arrogancia en que nos encontramos, es totalmente imposible. De esta manera, cuando situaciones empiezan a presentarse en nuestras vidas, nosotros las podemos manejar. Cuando nos encontramos en discordia interna, cuando se presentan situaciones difíciles, en vez de nosotros proyectarnos de una manera energéticamente hablando a nivel superior, empezamos a vibrar en una energía de baja frecuencia. Es por eso que es urgente que empecemos a manejar impresiones, a saber digerir impresiones, pero para ello tenemos que buscar ese equilibrio, tenemos que buscar ese término medio que nos permita de alguna manera encontrarnos con la paz y la armonía en nuestro interior. En nuestro diario vivir nos vamos enfrentando a diferentes procesos, nos vamos enfrentando a alabanzas, nos vamos enfrentando a insultos que debemos de saber manejar. Lo más seguro que en nuestro diario vivir nos vamos a encontrar con insultos en el trabajo, de repente, en el tráfico, en el hogar. ¿Cómo nosotros manejamos todo eso para crecer internamente? Es obvio que la soberbia, el orgullo, la prepotencia no nos va a colaborar para poder manejar estas situaciones. ¿Por qué? Porque van a convertirse en malos consejeros. De pronto hay voces que en nuestro interior a gritos dicen: si a ti te refieren una palabra, tú contesta con 5. No te quedes callado. En la gnosis nosotros aprendemos el arte del silencio a través de la autoobservación. De esta forma, es urgente y necesario que entendamos que el mundo material no lo es todo. El mundo material es parte de un todo, pero no lo es todo. Cuando nosotros entendemos
comprendemos que existe un mundo material y existe un mundo energético, es posible mantener ese equilibrio entre lo que creemos necesitar para mantenernos en este mundo y lo que viene a ser una posible fantasía que nos puede atrasar en nuestro crecimiento interno. Me gustaría que nos apoyemos en esta lectura maravillosa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 31. Busquen continuamente el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Quiero compartir que esta es una frecuencia en la cual nosotros debemos de vibrar. No nos olvidemos que el universo se comunica a través de frecuencias y Lucas 12:31 es una frecuencia importante que al meditar en ella nos trae mucho crecimiento interno. Busquen continuamente el mundo energético, busquen continuamente el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Es bien fundamental acordarnos de enseñanzas profundas que textualmente nos dicen: no busques afuera lo que adentro tienes. Por lo general, estimada familia gnóstica, nosotros estamos enfocados a buscar resultados externos, pero en realidad, si seguimos la guía que la Gnosis nos entrega, vamos a descubrir que en realidad la solución de todos los eventos adversos que a nivel externo nos suceden tienen un origen interno. Y si corregimos los estados que están provocando esos eventos, obviamente estos automáticamente cambian. La frecuencia Lucas 12:31. Busquen continuamente el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Por desequilibrio interno en que vivimos, nosotros intentamos buscar todo afuera. De esta manera, es importante el que nosotros, como estudiantes de la Gnosis, empecemos a entrar en estas frecuencias. Son frecuencias superiores. Hoy en día, nosotros vivimos en frecuencias inferiores. Y la prueba está que nuestros errores son recurrentes, nuestras adversidades son recurrentes. Es decir, no hemos aprendido a vivir. Seguimos sobreviviendo. ¿Todo por qué? Porque seguimos apostando a las mismas frecuencias de una energía totalmente negativa. Ya está comprobado, el ego en nuestro interior ha sido un mal consejero, un pésimo consejero. Ha llegado el momento de que cambiemos de frecuencia. No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio
de vida de uno no se origina del Padre, sino que se origina del mundo. Además, el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Es bien importante que nosotros empecemos a percibir estos aspectos como frecuencias superiores que nos van a conectar con el despertar de la conciencia. Fórmulas superiores que nos van a llevar a una vida totalmente mejor a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel físico. Porque es urgente reflexionar que la solución a nuestros problemas no están afuera. La solución a nuestras adversidades no están afuera. La solución de nuestras situaciones adversas están en nuestro interior. Cuando el estudiante gnóstico lleva su concentración hacia adentro, empieza a descubrir que todas las situaciones que vienen a nuestras vidas es producto de un mal pensamiento, de una mala emoción que se traducen en acciones en el mundo físico totalmente equivocadas. Aquí no tiene nada que ver la mala suerte o la buena suerte, o el buen destino o el mal destino, o la voluntad de Dios. No. Aquí tiene que ver lo que en nuestro interior nosotros hemos formado. Y ha llegado el momento de que practiquemos la justicia de Dios, la justicia divina. Y la justicia de Dios, la justicia divina, comienza tomando nosotros responsabilidad de nuestras acciones a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel físico. Por eso es que es importante reflexionar que por todo aquello que nosotros nos matamos trabajando materialmente, son aspectos temporales. Mas, sin embargo, lo que se pueda crear energéticamente, eso es eterno y eso nos acompaña cuando nos toca regresar en ese proceso conocido como desencarnación. En ese proceso de la desencarnación, todos aquellos logros materiales no nos acompañan. Lo único que nos acompaña son los logros energéticos o espirituales que podamos haber desarrollado en nuestro proceso. Es por eso importante en esta búsqueda del equilibrio entre lo material y lo espiritual, reflexionar que debemos mantener nuestra vista en las cosas espirituales. Debemos mantener nuestra concentración en el aspecto energético, que realmente es lo que más nos urge en este momento. Asimismo, reflexionar que todos los tesoros que acumulemos deben de ser para el cielo y no para este mundo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esta frecuencia es de gran ayuda para nuestro crecimiento. La frecuencia Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y nuestra concentración obviamente
no debe de ser solamente crecer a nivel material, pero a nivel energético. Tristemente, venimos acarreando un programa totalmente equivocado: crecer materialmente, crecer académicamente, crecer laboralmente, crecer empresarialmente, pero eso es temporal, así como nos dice la frecuencia. Eso es temporal. Lo que nosotros necesitamos es algo sólido, algo que realmente nos pueda representar en otros planos de energía. Para eso, cuando ese crecimiento, ese equilibrio a nivel físico y espiritual se empieza a dar, nosotros empezamos a vibrar en otras frecuencias importantes. Me gustaría que estudiemos la frecuencia Proverbios 11.1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La balanza ha sido siempre la representación del equilibrio, la justicia y la igualdad. El versículo de Proverbios nos dice que cuando el peso es falso, se vuelve pecaminoso. Hoy, en esta época, son muchas las cosas que están fuera de equilibrio. Es importante, es fundamental reflexionar en esta frecuencia tan fundamental. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. De esta manera, nosotros nos empezamos a dar cuenta qué urgente es el que nosotros tratemos a los demás con consideración, con compasión y con misericordia. ¿Por qué? Porque el bien que hagamos a otras personas va a determinar la calidad energética que nosotros podamos atesorar en otros planos, pero para ello tenemos que hacer cambios necesarios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Para eso, la enseñanza gnóstica nos entrega planteamientos importantes, como es el de mejorar nuestra forma de pensar, mejorar nuestra forma de sentir, mejorar nuestra forma de obrar, mejorar nuestra forma de hablar. Si nosotros empezamos a manejarnos sabiamente en este ambiente, empezamos a crear nuevas energías, empezamos a crear nuevos tesoros en nuestra vida, y esto nos va a traer cosas totalmente diferentes. Es por eso importante que si nosotros en este momento queremos tener frutos positivos en nuestra vida a nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de progreso material, tenemos que observar qué es lo que energéticamente estamos haciendo. De repente nosotros nos quejamos por la falta de trabajo, nosotros nos quejamos por la falta de oportunidades, pero observemos qué estamos haciendo en nuestro interior. De repente estamos más enfocados en el mundo material, estamos más enfocados en mejorar en el mundo externo, pero de repente a nivel interno no le ponemos atención a nuestra forma de pensar. Seguimos con nuestras envidias, seguimos con nuestros egoísmos, seguimos con nuestra soberbia, seguimos apostando a ver cómo podemos nosotros mejorar
a nivel externo, pero sin tomar en cuenta que la raíz de lo que nos está pasando en el mundo físico está en nuestro interior. De pronto, empezar a reflexionar qué sucede con mi mundo energético cuando caigo víctima de una preocupación. Es importante reflexionar que cuando la mente no puede soltar la preocupación, esta afecta totalmente nuestro comportamiento físico, nuestro comportamiento emocional. Es por eso que es importante a nivel de psicología gnóstica empezar a analizar y reflexionar estos eventos de preocupación que de pronto nos trae una situación adversa en lo económico, en la salud, en la familia, en nuestro trabajo, etc. La preocupación obviamente es producto de que nosotros hemos perdido nuestro recuerdo de sí, hemos perdido nuestra autoobservación y nuestro autocontrol. La preocupación obviamente daña todo nuestro sistema glandular, daña nuestras chakras, daña todo nuestro organismo emocional. Por eso es que es importante que como estudiantes de la Gnosis nosotros empecemos a meditar en opciones más positivas que nos pueden llevar a superar estos estados de preocupación, estados de ira que tanto daño a nosotros nos hacen. De pronto nosotros queremos solucionar todo a través de la ira. Queremos solucionar todo con el grito, con la amenaza, con el empujón, con el golpe. Queremos solucionar todo de una manera que en vez de edificar, destruye. La preocupación, la ira, el miedo, son aspectos que fomentan el desequilibrio en nuestro interior. Es urgente, necesario que en la búsqueda de ese equilibrio entre lo físico y lo espiritual le pongamos atención a tantas preocupaciones que de pronto nos llevan al insomnio, tantas preocupaciones que nos llevan a perder la paz, tanta ira que destruye nuestro hígado, tanta ira que destruye todo nuestro organismo espiritual. El miedo es un monstruo a vencer. El miedo obviamente a nosotros no nos permite hacer cambios trascendentales. De repente, por miedo, nosotros nos enfrascamos en estados terribles. De pronto decimos que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero en eso hay mucho miedo al cambio. El estudiante gnóstico tiene que aprender a superar esos miedos para poder trascender diferentes aspectos en su vida. Y para eso es la gnosis. Por eso es que dice el venerable maestro Samael, ignorar el objetivo de la enseñanza gnóstica es destruirla. Nosotros no debemos de ignorar el objetivo de la gnosis. El objetivo de la gnosis es de que nosotros mejoremos nuestra vida.
Pero no debemos de ignorar ese objetivo trascendental de la enseñanza. No olvidemos, no solo es gustar de la enseñanza, es necesario pasar por el sacrificio por la humanidad. Y ese sacrificio por la humanidad envuelve el cambio en nuestro interior. Cambiar nuestros estados de preocupación por estados de serenidad, de paz. Cambiar nuestros estados de ira. Cambiar nuestros estados negativos que no nos van a colaborar en nuestro crecimiento. Si nosotros seguimos apostando a todos esos elementos negativos que hasta ahora han gobernado nuestras vidas, nada nuevo, positivo va a suceder. Todo va a ser tal y como hasta ahora ha sido. Conflictos, problemas, situaciones adversas, enfermedades, pobrezas a nivel económico. Nada va a cambiar, al contrario, se van a empeorar. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad sigue atrayendo estos eventos. Hay algo bien importante de reflexionar. El universo no entiende castellano, inglés o francés. El universo solamente entiende de frecuencias. Y en la frecuencia que nosotros estemos vibrando es como el universo va a responder a nuestras oraciones, a nuestras plegarias, a nuestros anhelos. Por eso es importante, es fundamental entender de qué manera el universo se proyecta. Solamente entiende de frecuencias. Con todo esto dicho, empezamos nosotros a comprender la urgente necesidad de cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra forma de pensar, seguir haciendo y seguir pensando, seguir sintiendo hasta lo que ahora hemos pensado y sentido, resultará seguir teniendo en la vida lo mismo o cosas peores de las que ya hemos tenido hasta ahora. El gran maestro Sócrates textualmente nos dice: la gente muy inteligente aprende de todo y de todos. La gente medio inteligente aprende de sus experiencias. La gente sin mucha inteligencia cree tener todas las respuestas. Y este es nuestro problema a vencer, a solucionar. Que a pesar de que nos está yendo mal en la salud, en lo económico, en lo familiar, seguimos apostando de que yo estoy correcto y son los demás los que están mal. Y el gran maestro Sócrates nos está diciendo: la gente muy inteligente aprende de todo y de todos. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos, aprender que si hay una situación en la familia, si hay una situación en la empresa, si hay una situación en el trabajo, ¿qué responsabilidad tengo? De primera saltará un escudo de inocencia y decir: no, pues yo no tengo culpa, yo soy inocente. Mas sin embargo, si empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta que en aquella situación algo de responsabilidad nosotros tenemos. En psicología gnóstica, nosotros aprendemos, valga la redundancia, la psicología del orgullo. Y una de las psicologías del orgullo es autodeclararse
inocente en todas las situaciones que se están dando. Jamás aceptar responsabilidad. Otra de las psicologías del orgullo es primero muerto antes de aceptar que me equivoqué. Entonces, bien fundamental hacernos la pregunta, ¿para quién es la gnosis? ¿Es la gnosis para mí? ¿O para quién es la gnosis? El venerable maestro Samael nos enseña algo bien fundamental. La gnosis es para aquellas personas que han logrado madurar en el ciclo evolutivo de la naturaleza y sienten vacío porque ya los vicios, las pasiones y la perversidad del común de las gentes no son para ellos y tienen el impulso interno hacia lo más elevado. Esto es bien importante. ¿Para quién es la gnosis? Y sencillamente, la gnosis es para aquella persona que ya llegó al entendimiento, que ya no vale la pena seguir defendiendo a esa soberbia que tanto daño me ha hecho, a ese orgullo que tanto daño nos ha hecho, a esa envidia, a ese egoísmo, a ese deseo de poder que de pronto me lleva a sacrificar a otros para satisfacer mi naturaleza egoica. Por eso es que es bien importante cuando hacemos esta pregunta, ¿para quién es la gnosis? Para aquella persona que ya comprendió que todo lo del mundo ya no nos funciona, que todo lo del mundo destruye la parte humana de la persona, que todo lo del mundo, todo aquello que el ego ama y que tanto defiende, no es la razón de estar aquí en este plano de aprendizaje. Es por eso maravillosa esta reflexión. Quien tiene la gnosis y no la aplica es como aquel que muere de sed junto a una fuente de agua cristalina. Esta reflexión es maravillosa. Esta reflexión es para todos aquellos que verdaderamente anhelamos estudiar la enseñanza. La gnosis es nuestra tabla de salvación. La gnosis es la respuesta a esa situación adversa en que nos encontramos. Y está ahí como agua divina, como agua cristalina, para saciar nuestras necesidades internas. Pero es nuestra decisión. Nosotros decidimos solo ver la enseñanza, ver sus aguas cristalinas, sus aguas divinas, rechazarlas o simplemente decir, me gusta la gnosis. Pero pongamos esto en nuestro corazón. La gnosis no es de solamente gustar de ella. Hay que pasar por el proceso de cambio. Hay que pasar por el proceso de sacrificio. De lo contrario, todo el tiempo seremos como ahora somos y hemos sido. De esta manera, es importante que nosotros nos dispongamos a entrar en estas frecuencias. Frecuencia Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es importante analizar los terribles sacrificios que hay que hacer en este proceso. Claro, no se trata de que esta frecuencia la vamos a interpretar físicamente. No, hay que llevarla a un nivel psicológico, a toda esa familia psicológica que nos tiene atrapada, a esa familia egoica que nos tiene atrapados y que no nos deja movernos. Por eso es que es importante saber interpretar esta frecuencia. No se está refiriendo a nivel físico, se está refiriendo a nivel psicológico, a nivel emocional, tantos apegos que nosotros tenemos, tantos apegos que nosotros llevamos que no nos permiten tomar la cruz de nuestra iniciación e ir en pos del Cristo. Por eso es importante romper cadenas internas. Esta frecuencia es fundamental comprenderla y no tomarla literalmente. Hay que terminar con esas entidades psicológicas que tanto daño nos han hecho, apegos, cadenas terribles que nos mantienen esclavizados a este mundo cruel y despiadado. Para eso es importante ponerle mucha atención a este síndrome, conocido como el síndrome del sapo, que está relacionado precisamente con elementos con energías de baja frecuencia, soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Familia gnóstica en todo el mundo, el desequilibrio en que nosotros vivimos entre lo físico y lo energético están promovidos en parte por este síndrome terrible conocido como el síndrome del sapo, la soberbia. Esa soberbia que nos hace sentir superior o mejor que los demás. Y los estudiantes gnósticos no estamos exentos a este síndrome. De repente, con los años de estar en la enseñanza, de pronto con las enciclopedias esotéricas a las cuales hemos accesado, leído, empezamos a sentirnos superiores a los demás. Y es importante, es fundamental. Hay que volar como águilas rebeldes, pero nuestros pies bien pegaditos en tierra. Permitamos que el espíritu vuele, que el espíritu se libere, sin olvidar que el hermano mayor tiene el deber de regresar por el hermano menor, así como lo hacen los maestros de compasión. Pero la soberbia es una mal consejera en la vida de todo ser humano, en particular del estudiante gnóstico. La arrogancia, no se diga, la prepotencia, la obstinación. Es por eso que debemos de cuidarnos de este síndrome que tanto daño nos hace en la búsqueda del equilibrio entre lo espiritual y lo material.